Llevo unas 72 horas absolutamente monotemática. No puedo parar de pensar y hablar de esta película. Frankenstein de Guillermo del Toro es una peli súper ambiciosa con un presupuesto altísimo que fue muy bien aprovechado en mi opinión. Es una locura lo que uno ve en pantalla y lo que más impacta es que la gran mayoría no es CGI. Puede llegar a parecer CGI, pero no lo es. En este video vamos a centrarnos más que nada en lo que son las temáticas que trata esta historia clásica basada en la novela de Mary Shelley. En primer lugar, he de mencionar que la peli respeta la estructura de la novela y de esta manera nos muestra la perspectiva tanto de padre como de hijo, de Victor Frankenstein como de monstruo Frankenstein. Y si bien toca varios de los temas que aparecen en la novela, como por ejemplo esta relación vida-muerte, donde la muerte no aparece como algo negativo y a lo que uno tiene que tenerle miedo, sino como algo que forma parte del ciclo de la vida y que está bueno que hacia el final de nuestro camino podamos hallar la muerte como un sinónimo de paz, como una instancia donde podemos terminar con nuestro sufrimiento humano. También aparece el tema de la ética científica. A medida que la ciencia avanza somos capaces de lograr más cosas, pero el poder hacer algo significa que tengamos el derecho de hacerlo. Aparece también la ambición del hombre y el egoísmo, pero a mí lo que más me gusta y lo que siento que es el corazón de esta adaptación en particular es la relación padre-hijo. Siento que le da un tratamiento bastante especial. Y es en esto en lo que me voy a enfocar en este video. Es un tema interesante, una cuestión universal que nos atraviesa a todos por igual, ya sea porque somos hijo o porque somos padre o porque somos ambos. Voy a arrancar hablando del padre, que en este caso está interpretado por el personaje de Victor Frankenstein, y voy a analizar lo que vemos en la película y cómo esto se traslada a la vida real y qué es lo que está intentando mostrar esta historia. Al ser un clásico que trata un tema universal, obviamente todo lo que sucede en la historia, por más que sea ciencia ficción y que se haya escrito hace un montón de años, continúa siendo muy relevante en la actualidad. Lo primero que aparece en la peli es esto de el ser padre como un deseo egoísta. Podemos ver un poco la infancia de Victor Frankenstein y la relación que él mismo tuvo con su propio padre. Y descubrimos rápidamente que su padre básicamente lo tuvo a él con el único objetivo de que él continúe con el legado de su reputación como cirujano. Y nos trae acá una primera idea con la cual podemos llegar a conectar. Nos habla de tener un hijo con el fin de trascender en el tiempo. Esta cosa de tengo un hijo para que continúe con mi apellido, con mi sangre. Yo no sé si ustedes alguna vez hicieron el ejercicio de preguntarle a la gente por qué tuvieron hijos o por qué tendrían hijos y te salen con cosas bastante similares. Nadie sabe muy bien el por qué, como que uno empieza a hacer aguas cuando intenta racionalizar algo tan loco como tener un hijo. Algunas de las respuestas que a mí me han dado son estas de continuar con mi apellido, mi linaje, o esto de y porque hay que tener hijos, es la ley de la vida, como un mandato, o la cuestión de y no, porque cuando vos sos grande no te vas a quedar solo, cuando sos viejito necesitas a alguien que te cuide. Y algunas de estas respuestas tienen como este atisbo de egoísmo, como este ejemplo que mencionaba recién de y no, para que alguien me cuide de viejito. Y creo que es un tema que da para hablar un rato bastante largo porque aparecen otras cuestiones como esto de quiero ser padre pero tener un hijo biológico, que sea de mi sangre. Capaz no pueden y hacen como toda una cosa científica para lograrlo. Y acá ya empieza a aparecer un poco el tema de la ética científica. Están buenísimos los avances y que uno, si tiene problemas de fertilidad, pueda realizarse un tratamiento para lograr ser padre, pero otra cosa es cuando empiezan a aparecer cosas un poco más locas como el alquiler de vientre, que si bien hay un consenso, también se sabe que hay toda una cuestión capitalista detrás. Y ahí todo se pone un poco más complicado y da para el debate sobre la ética científica. Pero volviendo, creo que la paternidad es bastante un sinsentido, comparado con las cosas a las que estamos acostumbrados a hacer en pos de obtener algo. Como que uno siempre va haciendo cosas en búsqueda de ser retribuido. Por ejemplo, estudio una carrera universitaria para aprender algo, para ser un profesional, para tener un mejor trabajo. Tiene un fin, que es como obtener un beneficio a cambio de mi sacrificio, mi esfuerzo. Ahora, la paternidad
es un acto de amor muy grande. O sea, lo haces por amor al arte, porque eso que vos creás y donde pones un montón de esfuerzo y dedicación no tiene la obligación de devolverte absolutamente nada. Es solo la satisfacción de haberlo hecho por amor. Y cuando ese amor no está, la tarea se vuelve un poco cuesta arriba. Una segunda cuestión que vemos a través del personaje de Victor Frankenstein es el de la responsabilidad que conlleva ser padre. Cuando finalmente logra crear a su monstruo, traerlo a la vida, aparece la necesidad de hacerse cargo de esa creación. Y hay un diálogo que tienen con Elizabeth donde él está un poco decepcionado de lo que creó, esperaba un poco más y dice: este no entiende, no sabe ni lo que hace, y Elizabeth le dice: no, pero vos sabes muy bien lo que estás haciendo. Y esta situación lo que está queriendo expresar es cómo uno, al convertirse en padre, tiene toda la responsabilidad de criar a esa criatura. Y cuando hablo de criar me refiero a guiarla en el mundo, ya sea para bien o para mal. Todo es plenamente tu responsabilidad, y eso, díganme si no es algo que asusta. Demasiada presión. Y otra de las cosas que dice Víctor en la película es: no hay descanso para atenderte. Estoy todo el tiempo atrás tuyo, lo que nos habla de que una criatura necesita un montón de cariño, tiempo, dedicación y paciencia. Demanda muchísimo, y volvemos a la primera idea de que es un acto de amor demasiado grande. Si ese amor no está, la tarea se vuelve bastante difícil. Y esta frase tan intensa de no hay descanso porque lo estoy dando todo para vos, suena un poco a reclamo, ¿no es cierto? Que la tarea es tan dura que a veces uno llega a perderse a sí mismo. Por eso tiene que tener como bien en claro qué es lo que está haciendo y recordar, tener muy presente su deseo inicial. Y el problema es que cuando no está este esfuerzo y dedicación, o cuando se lo guía para mal, uno empieza a crear un verdadero monstruo, y a futuro el mismo puede volverse contra uno, generalmente en el peor momento. Porque otra de las cosas que se dice en la película es que a medida que el hijo empieza a crecer, en este caso del monstruo Frankenstein, y cobra más y más fuerza, en contraposición Víctor empieza a perderla. Y es un poco lo que pasa en el ciclo de la vida, ¿no es cierto? A medida que el hijo crece y se hace más fuerte y más rebelde y está en la adolescencia o en la juventud, el padre al revés se vuelve más débil, más sensible, se pone viejo. Un tema, porque si no sembraste bien, en el futuro, que es tu momento más vulnerable, empezás a cosechar cosas que no están tan buenas. El tercer punto que vemos a través del personaje del padre es el de la herencia generacional. Víctor repite la misma historia que él ya vivió con su padre. Así como su padre le pedía que continúe el legado de su reputación, Víctor tiene la expectativa de que Frankenstein haga lo mismo por él, que sea la prueba viva de su éxito. El problema es que tanto como el padre de Víctor terminó decepcionado de su hijo, Víctor también se decepciona del monstruo que crea. Ambos consideran que su creación no es lo suficientemente inteligente, que no está a la altura de lo que esperaban. Y esto nos habla también de algo que se da entre padres e hijos. Generalmente hay una expectativa y una proyección de deseos que a veces genera frustración porque no siempre se cumple. Por algo bastante evidente, que es que el hijo es un ser completamente autónomo y ajeno a uno. La película, después de habernos mostrado la historia del padre, tanto su infancia como de dónde surgió su deseo, su ambición y qué pasó una vez que lo logró, hace un cambio de perspectiva en la narración y nos cuenta cómo vivió todo esto Frankenstein, el monstruo. Y arranca desde ese momento en el cual Víctor se asustó tanto de su creación que intentó acabar con él. Fue entonces que prendió todo fuego con el monstruo dentro, con el objetivo de matarlo. Y en ese momento el monstruo empezó a llamarlo desesperado y confiesa que entendió que estaba completamente solo al no recibir respuesta de parte de Víctor. En la peli podemos ver que en esta primera instancia el monstruo es como un niño, está en plena infancia, está descubriendo el mundo por primera vez, desde el calor, el frío, el dolor, y como todo niño está en la búsqueda del amor, de una mirada que lo reconozca, de cariño, paciencia, y todo esto Víctor no se lo está aportando porque espera otra cosa, está un poco decepcionado. Quien sí se lo aporta es el personaje de
Elizabeth, que se presenta en este rol maternal no por una cuestión de género, de que es mujer, sino porque cumple esta función psicológica. Así como Víctor es más la autoridad, el padre que castiga, Elizabeth se muestra como esta persona más conciliadora, más empática, con quien el monstruo se siente un poco mejor, obviamente. Cumple el mismo rol que en su momento la madre de Víctor cumplió para él, que era esta mujer con pinche. La película lo que hace para mostrarnos este paralelismo es utilizar a la misma actriz. Tanto la madre de Víctor como Elizabeth están interpretados por Mia Goth. Ahora, si todo esto lo traemos a nuestra cotidianeidad, básicamente lo que está enfrentando el monstruo es lo que todos nosotros en algún momento atravesamos. Venimos al mundo y somos un poco librados a nuestra suerte. Hay un momento en el que para todos nuestros padres son como nuestro mundo entero y después esto se rompe y quedamos un poco a la deriva, porque también tomamos una plena conciencia de que nuestros padres son solamente otros seres humanos intentando buscar respuestas en el mundo, al igual que nosotros tampoco la tienen clara. Creo que a todos nos toca atravesar esta situación, algunos más pronto que otros, y creo que en el caso de Frankenstein fue más pronto que nunca. En definitiva, lo que se nos muestra en primera instancia es cómo el hijo tiene una necesidad de amor, y esto conecta directamente con lo que hablábamos previamente del lado del padre, cuando mencionaba el tema de la responsabilidad que tiene un padre, responsabilidad de criar a este hijo para quien lo es todo, es su mundo, y que por tal motivo le pide y le exige amor. En segunda instancia aparece el tema de el hijo como producto de la voluntad del padre. Y esto conecta directamente con lo que veíamos al principio de este análisis sobre la paternidad como un deseo egoísta. Y lo vemos en la película cuando se nos presenta al monstruo Frankenstein en una etapa más de adolescente que se rebela contra el padre. Después de este primer abandono y gran trauma que le generó su padre, habiendo ganado un poco más de fuerza también, vuelve para enfrentarlo y está en una etapa de cuestionamiento de todo sobre el mundo cruel en el que vive. Y es tanta su ira y frustración que también en un punto termina siendo transformado por este mundo cruel y se vuelve una persona cruel. Y si lo traducimos a algo con lo que estamos muy familiarizados, es esta frase de adolescente rebelde e insolente que dice: yo no te pedí nacer. Lo cual me dice mi adolescente interna que es un poco cierto. Dudo que alguno de nosotros haya deseado esto, yo no recuerdo que a mí me hayan preguntado, pero de repente ya existía en el mundo y no había vuelta atrás. La única alternativa que yo tenía era sobrevivir. Y es duro porque uno no tuvo la potestad de poder elegir esto y de repente ya está dentro del mundo que no para de darle cachetazos de derecho y de revés y no queda otra más que aguantársela. Y acá lo jodido es poder hacerle frente a esta situación sin alterar la esencia personal, sin dejarse atravesar por esta crueldad y volverse un ser cruel uno también. Que en la película podemos ver que la situación un poco lo superó a Frankenstein y estuvo en su momento rebelde y de buscar cobrar venganza. Y así es como llegamos al tercer y último punto que vemos a través del personaje del hijo, donde se lo carga de la responsabilidad de cortar con el ciclo de trauma familiar. Así como vimos que Víctor tuvo un padre que lo hizo sentir muy mal y que después eso Víctor terminó trasladando a su propio hijo, podríamos decir, que es este monstruo, ahora llega el turno de Frankenstein para revertir la situación, para cortar de una vez por todas con este patrón. Y para mostrar esto, en la película se habla de que la verdadera sabiduría es poder perdonar y olvidar, es decir, perdonar de verdad. Eliminarlo de la mente, dejarlo ir. En la peli se dice que esto es lo que te vuelve humano. Y si lo traemos a nuestra realidad, estamos en el momento en el que uno como hijo ya crece, ya se vuelve un adulto y llega el momento de perdonar todos los traumas y males que un padre te pudo haber generado. Con el fin de poder lograr la madurez y de también poder dejar ir todas esas situaciones que tanto enojo pueden llegar a generar para no arrastrarlas y repetir la historia con tus propios hijos. Se trata de poder cortar el círculo vicioso. Para mí la esencia de la película se resume mucho en la frase que aparece hacia el final de la misma, que dice: el corazón se va a romper,
pero así, roto y todo, va a continuar viviendo. Y para mí esta frase contiene el mensaje principal de esta adaptación de Frankenstein. Parece que el mundo cruel busca castigar a aquel que sea puro y bondadoso, y si fuera así, la realidad es que es muy difícil no caer en el resentimiento contra este mundo. Pero volverse humano, es decir, llegar como a un nivel de evolución humana bastante alto y de entendimiento, es poder estar por encima de todo esto, poder perdonar al mundo, poder evitar ese resentimiento contra la vida y por el contrario poder disfrutar de ella a pesar de que te derrote, porque va a suceder. Naciste, ya estás en este mundo y te van a dar un par de cachetadas, pero realmente no vale la pena perderte de todas las cosas buenas por quedarte encerrado en tu enojo, en la ira y la frustración. Y a mí me re gusta que este sea uno de los mensajes centrales de la película, porque considero que al momento de tener un hijo y de pasar inevitablemente por todas estas etapas que estuvimos viendo recién, el desafío más grande es lograr que ese hijo tuyo no termine sucumbiendo ante la crudeza del mundo, no termine volviéndose un resentido de la vida básicamente, cuando en realidad no es tarea fácil. Le damos la derecha ahí al hijo, vos no pediste venir y como decía, de repente estás acá, no tenés opción, te pegan de todos lados y además tenés que poner buena cara. No estoy diciendo que sea tarea fácil, sino por el contrario, grosso el trabajo que tienen que hacer los padres para lograr que ese sea el destino de sus hijos. Esto es lo que yo me llevo de esta película, pero me gustaría que me cuenten ustedes qué es lo que más les pegó de la misma. Déjenmelo en los comentarios que yo los voy a estar leyendo. Los invito también a seguirme en redes sociales, seguramente voy a estar hablando por allí un poquito de la novela y de otros contenidos que no llegan a YouTube, pero que también están muy buenos. También los invito a suscribirse si aún no lo hicieron, así se enteran cuando subo el próximo video. Nos vemos ahí, en el próximo video. Chau, chau.